tardes, mi nombre es Cindy Rodríguez, trabajadora social y especialista en gerencia social, y hoy nos acompaña la psicóloga Brenda Santana. Con Brenda vamos a tener el gusto de hablar sobre enfoque diferencial étnico en las comunidades NARP. Vamos a analizar un caso sucedido en Río Negro, Chocó. Entonces, Brenda, cuéntanos un poquito de este caso y por ende nos vas contando qué es el enfoque diferencial. Bueno, el enfoque diferencial étnico NARP es un instrumento técnico, político y ético que facilita la intervención en las comunidades, entendiendo que todas las personas tienen necesidades distintas y se han construido históricamente y políticamente de maneras diferentes. Para el caso de Río Negro, que es el caso trabajado en clase, donde se aborda la problemática entre el adolescente y el adulto mayor a raíz del robo de un radio, se pretende hacer una intervención basándose en las necesidades de esta comunidad. ¿Y por qué crees que es necesario aplicar dicho enfoque en esta comunidad? Bueno, principalmente porque Río Negro es una comunidad que proviene históricamente de afrodescendientes y campesinos y ha sido una comunidad afectada por el conflicto armado. Entonces es necesario aplicar ese enfoque diferencial. Okay. ¿Y cómo lo aplicaríamos? Se puede diseñar desde una propuesta restaurativa, entendiendo la importancia del diálogo y el respeto por las culturas mediante este proceso de mediación, para así garantizar una libre restauración. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante para toda la atención social y la protección de los derechos humanos. Enfoques diferenciales especialmente en personas mayores. Y en el día de hoy le tenemos a una invitada especial, a la psicóloga especialista Alice Celis. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Puede comentarnos un poco del enfoque diferencial en personas mayores? Primero, gracias Luis por haberme invitado pues aquí en tu programa y bienvenido pues toda la audiencia. Bueno, sí, hoy hablaremos sobre el enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? Bueno, es un principio de derechos humanos que reconoce que cada persona tiene necesidades particulares según su edad, etnia o vulnerabilidad, con el fin de garantizar una igualdad real. Vamos a especificar pues el enfoque en la vejez. En las personas mayores aplicamos el enfoque de curso de vida. Este reconoce los cambios físicos, emocionales y sociales de la vejez. Su meta es clara: proteger su dignidad y promover su autonomía y evitar por completo el abandono, el maltrato y la discriminación. ¿Dónde se aplica? ¿Cuál es la práctica? Bueno, todo inicia con una valoración integral de su salud, economía y entorno social. Con estos datos diseñamos una estrategia de medida para facilitarles el acceso a la salud, apoyo psicosocial y participación comunitaria, asegurando siempre un trato digno e institucional. El contexto, bueno, esto se conecta directamente con los estudios de paz y resolución de conflictos. Como señala Arenal 2020, entender las vulnerabilidades permite diseñar mejores estrategias en protección, reconocer las diferencias, que es la base para prevenir la violencia y construir una sociedad justa. Para finalizar, el enfoque diferencial no es tratar a todos por igual, sino dar a cada adulto mayor la atención específica que necesita. Así garantizamos que su vejez se viva con la dignidad y los derechos que merecen todas las personas. Muchas gracias, doctora, por esta información de suma importancia, que todas las personas interesadas en este tema les será muy útil y de suma importancia en su vida. Le agradezco y muy buenas tardes, doctora. Gracias a ti, Luis, por permitirme este espacio y dar esta información a la comunidad. Cordial saludo, mi nombre es Marlon Cortés y a continuación realizaré una intervención explicando la importancia del enfoque diferencial, especialmente el enfoque de género y el enfoque étnico, y la importancia de su aplicación en el caso de Río Negro. El enfoque diferencial consiste en reconocer todas las personas y comunidades afectadas por el conflicto armado no viven en las mismas condiciones ni enfrentan las mismas necesidades,
Por ello, las acciones de atención, protección y reparación deben adaptarse a las características particulares de cada población. En el caso de Río Negro, este enfoque es fundamental porque las afectaciones del conflicto impactaron de manera distinta a mujeres, niños, niñas, adultos y comunidades étnicas, quienes debían o requieren unas medidas especiales para garantizar el restablecimiento de sus derechos. En este caso, el enfoque de género ayuda a tener más en cuenta las afectaciones vivenciadas por las mujeres y otras poblaciones por razón de género, garantizando una atención integral, libre de discriminación y orientada a la protección de sus derechos. Por su parte, el enfoque étnico reconoce la identidad, la cultura, las tradiciones y los derechos de las comunidades étnicas, promoviendo procesos de reparación, respetando su forma de organización y autonomía. La aplicación de estos informes implica la aplicación de estrategias psicosociales que respondan a las necesidades especiales de cada grupo, evitando la revictimización y promoviendo la unión y la participación de las comunidades en su resolución. El enfoque diferencial en el caso de Río Negro es muy importante porque permite ofrecer una atención más justa, equitativa y humana, garantizando una reparación integral, protección integral de los derechos y el fortalecimiento de la memoria, la verdad y la garantía de la no repetición. Me gustaría realizar unas preguntas sobre el caso de Río Negro. Primera, ¿en qué consiste el enfoque diferencial? Buenas noches, Mario. El enfoque diferencial, de cierto modo, consiste en reconocer que cada persona tiene características y condiciones particulares, como la edad, el género, la discapacidad, la orientación sexual, la pertenencia a grupos étnicos o el hecho de ser víctima del conflicto armado. Además de esto, su propósito como tal es garantizar los derechos o la igualdad de proteger, de cierto modo, a las personas que se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad. Segunda, ¿qué enfoque se aplica en el presente caso? Bueno, en este caso se aplica el enfoque diferencial de niños y niñas y adolescentes, porque Michelle es una adolescente de 15 años. También se relacionan de cierto modo diferentes tipos de enfoque, como el del conflicto armado, como el de discapacidad, como el de orientación sexual o diversa, como las personas mayores o el de interculturalidad. Además de eso es debido a las características de cierto modo de los participantes y de la comunidad en que nos encontramos. Tercera, ¿cómo se puede aplicar el enfoque diferencial en este caso? Bueno, en este caso se aplica escuchando de cierto modo a todas las personas sin discriminación, respetando los derechos de Michelle como adolescente y de cierto modo evitando los prejuicios como orientación sexual o las condiciones de pobreza en las que se encuentra. De cierto modo también considerando la discapacidad de Aura y de Eusebio, promoviendo de cierto modo una solución restaurativa basada en el diálogo y de cierto modo en la reparación o en la inclusión. Cuarta, ¿cuál es la importancia de aplicar el enfoque diferencial en este caso? Bueno, en cuanto a esa pregunta es demasiado importante porque aplicar el enfoque diferencial permite tomar decisiones justas para evitar de cierto modo la discriminación y proteger a los derechos de las personas que pues de cierto modo son vulnerables. Además fortalece la justicia restaurativa y promoviendo la convivencia y contribuye de cierto modo a la reconciliación dentro de esta misma comunidad. Muchas gracias. ¿En qué consiste el enfoque diferencial de discapacidad? El enfoque diferencial de discapacidad consiste en una comprensión social de discapacidad en la cual se entiende como un asunto de derechos humanos, no como un problema médico o de patologías. Incorporar esta perspectiva significa entender que las personas en condición de discapacidad tienen múltiples habilidades, pueden ser valoradas y propiciadas en entornos de inclusión y dignificación. ¿Cómo se aplica el enfoque del caso del anexo 1? Los enfoques que deben ser aplicados son el enfoque diferencial de discapacidad, teniendo en cuenta la discapacidad visual de Aura, la movilidad reducida de un Eusebio. Se puede aplicar también el enfoque de género por ser Aura una mujer víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y el enfoque etnocultural. Río Negro está conformado por una población afrodescendiente y campesina.
el enfoque de la niñez y adolescencia, teniendo en cuenta que Michelle tiene 15 años, el enfoque de persona mayor, teniendo en cuenta la edad de don Eusebio, el enfoque de víctima al conflicto armado, teniendo en cuenta que Aura y don Eusebio han sufrido grandes vulneraciones de los derechos humanos relacionados con el conflicto. ¿De qué manera se puede aplicar el caso? El tratamiento del caso debe reconocer sus experiencias y evitar nuevas afectaciones. Consiste en adoptar las medidas de accesibilidad, ajustes razonables, protección contra la discriminación para que Aura y don Eusebio puedan participar de manera plena, efectiva y en condiciones de igualdad dentro del proceso restaurativo. ¿Qué importancia tiene aplicar el enfoque diferencial de discapacidad en el caso del anexo 1? Bueno, la importancia es comprender las necesidades particulares de Aura, don Eusebio, eliminar las barreras físicas, comunicativas y actitudinales que pueden afectar esta participación, garantizar la igualdad de acceso a la justicia local, los mecanismos de resolución de conflictos, prevenir la discriminación y la revictimización durante el tratamiento del caso, adoptar ajustes para que ambas personas puedan ejercer plenamente sus derechos, brindar una atención integral, considerando la interacción entre discapacidad, edad, género, condición y víctima del contexto rural. Muchas gracias por el espacio brindado.